Quería, quería compartir algo muy sencillo con ustedes, que está en Mateo 16. No sé si tienen ahí su Biblia a mano. Eh, Voy a leer del verso 13, unos 6 versos, 7. Bueno, desde ya gracias por la invitación y la participación y bueno, espero poder ser de bendición que esta palabra no sea una bendición como lo fue para mí también, ¿no? Dice, yo voy a leer una versión de la Biblia de las Américas, por ahí suena diferente a la que tienen, a menos que tengan la misma, obvio. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ahí que les cambió la pregunta, ¿sí? Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Es, es re interesante esta palabra desde que comienza Mateo ah, y presenta a Jesús ahí en la ciudad de Cesarea de Filipo. Un poco de historia, arqueología, como para ponernos en situación. Esa ciudad fue construida especialmente para el César, por eso se llamaba Cesarea. Y eh, había en ese lugar un montón de estatuas, obviamente en honor al emperador, ¿no? Por todas partes. Y yo me puedo imaginar a Jesús ahí con sus discípulos paseando por la ciudad, llena de estatuas del César, de su padre, de su hijo, ¿no? Estatuas, estatuas por todas partes. Se dice que en la antigüedad las estatuas no eran blancas como las conocemos hoy. Se dicen que las pintaban, es decir, que eran una especie de estatuas multicolores, ¿no? Muy llamativas. Y, y quizás en medio de la plaza, en medio de todas esas estatuas, imágenes del emperador, se lo tenía, ¿no? Como una encarnación del Dios en la tierra. Jesús frena, hace una ronda quizás con sus discípulos o se sienta ahí y dice, bueno, ¿y qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué, qué andan diciendo por ahí? Entonces los discípulos le dicen, bueno, mirá, algunos dicen que sos Juan el Bautista. Juan el Bautista ya lo habían finiquitado, y bueno, se pensaban que él era una especie de que volvía, ¿no? Un sucesor de Juan el Bautista. Obviamente, no era que la gente pensaba que era una reencarnación, ni nada por el estilo, sino alguien que representaba una especie de escuela, ¿no?
profética muy semejante a la de Juan el Bautista, como su sucesor, digamos, una cosa así. Y otros dicen que sos Elías, ese profeta terrible, ¿no? Que oraba y hacía descender agua, después hizo descender fuego. Y otros dicen que sos Jeremías, otro de los profetas con otro tipo de ministerio diferente, ¿no? Un ministerio más sufrido. O, dicen, generalizando, dicen que sos alguno de esos profetas. Entonces Jesús escucha, ¿no? Lo que los discípulos le estaban diciendo y les cambia la pregunta. Y dice, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan acerca de Jesús? ¿Qué piensan ustedes de mí? Les dice Jesús, ¿no? A ellos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? No me respondan, ¿no? Obviamente, porque si no vamos a estar un montón. ¿Qué piensan ustedes acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué piensa eh, qué pensamos cada uno de nosotros? Tomar esa pregunta para hacerla como si Jesús nos la estuviera haciendo ahora mismo. ¿Sí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es una persona que murió? ¿Es el símbolo de mi religión? ¿Es a quien, nada, qué sé yo, alguien que estudio, un personaje de la historia, el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos? ¿Quién es? Interesante, porque Pedro, eh, que todos tenemos más o menos la imagen este, del tipo de persona que era Pedro, ¿no? Que no era un tipo muy que mascullaba, ¿no? Él se mandaba y después Jesús lo acomodaba. Era básicamente eso. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos sido así que en nuestra juventud, ¿no? Que uno se manda, va, y después los viejos te acomodan, 4 cachetazos y te ubican. Bueno, Pedro más o menos igual y, y muy temperamental, ¿no? Pero de hecho debe ser una de las pocas veces que Jesús le da la derecha y le dice, bien ahí. Y Pedro le dice, bueno, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eh, hacemos un pequeño comentario acerca de esto, porque tiene que ver mucho con esas estatuas que estaban ahí en ese momento. Puesto que la figura de Cristo, de Mesías, de ungido, era una figura de gobierno, básicamente. Era una posición netamente funcional. El Cristo era aquel que iba a representar el gobierno de Dios en la tierra. Esa es la relación que hay. De hecho, si uno revisa, ¿no? esta, esta cuestión del Cristo, de la esperanza mesiánica, vamos a poder relacionar 3 funciones de gobierno que Dios tenía en el Antiguo Testamento. En primer lugar, la función profética, que eran aquellos hombres que Dios levantaba entre el pueblo con una palabra de Dios. Bueno, al principio por ahí no eran personas que escuchaban y escribían la palabra, sino que eran más bien como videntes, veían la palabra de Dios. Por eso, si uno lee los profetas, va a encontrar un montón de imágenes o descripciones de imágenes. Y ellos interpretaban, ¿no? esas imágenes y de ahí sacaban una conclusión y transmitían la palabra de Dios. Luego los profetas empezaron a escribir, pero básicamente podemos ver la función profética era señalar el error del pueblo, es decir, señalar el pecado del pueblo. Porque el pueblo la pasaba, muchas como el caso del profeta Amós, podemos verlo, que el pueblo en el momento en que el profeta Amós la estaba pasando, pero muy, muy, muy bien. Tenía un buen pasar económico, de hecho, lo que va a profetizar Amós es
que en ese buen pasar económico había explotación de hermanos contra otros, que no se cumplía, ¿no? La cuestión ética de la palabra de Dios respecto del cuidado de los más vulnerables, ¿no? Del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Y los profetas básicamente venían en el momento menos indicado y le daban una palabra al pueblo. Eh, a veces el profeta se acercaba y le hablaba al rey y le daba una palabra también. Y a veces los reyes no querían saber nada, porque los profetas no le decían cosas que a uno le gusta escuchar cuando está gobernando un pueblo. Pero el profeta le sacudía igual. Si no podemos pensar en Natán, por ejemplo, que le cantó las 40, se la hizo suave, ¿no? Natán, obviamente, un tipo experimentado, sabio, le contó un cuento, una parábola, lo hizo entrar al rey David, después le dijo, este sos vos. El profeta es aquel que señala el error cuando no lo podemos ver. Y esa es la acción también de Cristo, y esa es parte de su acción gubernamental sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre el mundo. Pero no solamente estaba la función profética, sino también la sacerdotal, porque un pueblo asumía el error, escuchaba al profeta, escuchaba la palabra y se arrepentía. Había una sola forma de arreglar las cosas, y era ir al sacerdote, con el sacrificio, la ofrenda correspondiente. Y el sacerdote lo volvía a instaurar en el lugar que había perdido por haber pecado. Por eso se dice ahí en Números 18:1 que el sacerdote llevaba el pecado del pueblo y limpiaba, ¿no? O sea, restituía a la persona que había pecado en el pacto de Dios. Y así podemos ver que Jesús también, eso lo va a desarrollar plenamente Hebreo, si no quiero entrar en detalles, a Jesús no como sacerdote simplemente, sino como sumo sacerdote, y no de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec, alguien superior a Abraham, lo cual era decir muchísimo. Y este Jesús no solamente es sumo sacerdote, sino como bien lo testificó Juan el Bautista, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, no solamente sacerdote, sino también sacrificio. Pero también estaba la función real, es decir, la de rey. Y Jesús desde ya se hizo rey de reyes al resucitar, eso ya lo sabemos. Venció la muerte, a Satanás, al mundo, y todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Pero la función real en el Antiguo Testamento es una especie de evolución, si se quiere, de los jueces que fueron instaurados por Moisés. Después llegó un punto donde dice, no queremos más jueces, queremos sobre nosotros un rey. Y eso lo vamos a encontrar en Samuel, que va a ser el último de los jueces. Y el juez lo que tenía, su función era juzgar, llevar el juicio de Dios, portar la espada y guiar al pueblo, defenderlo de los enemigos y también llevarlo adelante, guiarlo en cuestiones por ahí que son más fáciles de comprender que las anteriores. Ahora, Jesús siendo el Cristo, no cumple una, cumple las tres al mismo tiempo. Jesús es esas tres funciones, o cumple esas tres funciones al mismo tiempo. Cuando Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, estaba dando a entender que Jesús era mucho más que esos emperadores que estaban ahí, representados en estatuas. Y agrega algo más, como si faltara. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios que, remitiéndose a todo, el Dios, a Jehová. Interesante porque una vez que Pedro reconoció la persona de Jesús,
la función gubernamental de Dios. Ahí Jesús le responde. Y está buena la respuesta. Está genial. Y la podemos dividir en tres. Le dice el verso de 17, Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres. Y está interesante porque, bueno, Mateo utiliza mucho la cuestión de la bienaventuranza. Como sabemos allí en el Sermón del Monte, empieza justamente por ahí, que es la plenitud. La bienaventuranza sería justamente aquello que nosotros recibimos por estar bajo el pacto de Dios o bajo el gobierno de Dios. Son las bendiciones de ese pacto. Son las cosas que nos hacen o nos planifican, nos hacen felices. Feliz eres, dichoso eres. Simón Pedro, ¿por qué? Hijo de Jonás, ¿eh? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Interesante. Nadie puede decir que Jesús es el Cristo si esto no le es dado por Dios. Esto ya lo presenta Juan, lo presenta Pablo. No, realmente nosotros somos afortunados como hombres en reconocer quién es eh, la cabeza de nuestra casa, quién es la cabeza de la iglesia y quién es la cabeza de nuestras vidas. En eso somos afortunados. No es algo que nos hayan enseñado, sino algo que nos ha revelado el Espíritu Santo. Jesús es la cabeza de mi hogar. Él lo guía. De la iglesia, también. De mi vida, también. Jesús lo dirige. Jesús cumple las tres funciones y es el Cristo de mi vida. Y no hay otra manera de ser feliz, ¿eh? No hay otra manera de ser dichoso. De hecho, aún más, no hay otra manera de llevar a la felicidad a nuestras familias que reconociendo que nosotros no mandamos, que manda Él, y que manda de una manera determinada. Dice el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante, porque cuando Pedro reconoció quién era Jesús, Jesús reconoció quién era Pedro. Cuando Pedro le dijo quién era Jesús, Jesús le dijo a Pedro quién era él. Es muy interesante porque la cuestión de la identidad también está planteada desde Jesús como el Cristo. ¿Quién somos? ¿Quién soy yo? ¿Quién define quién soy yo? ¿Quién te define? ¿Quién te define a vos? El, el título universitario, el trabajo que realizás, con quién te casaste, el auto que tenés estacionado en el garage, la cuenta bancaria, el apellido que portás. ¿Quién sos? O mejor dicho, ¿quién define quién sos? Está bueno saber que es Dios quien nos define y define nuestra identidad. Porque Jesús es yo soy. Porque Jesús es lo que es para mí, yo soy lo que soy. Y soy en tanto y en cuanto Él ha hecho algo de mí. Y no puedo ser otra cosa distinta de lo que Él hizo de mí. De modo que mi identidad está sujeta a lo que Cristo, a la función que Cristo cumple en mi vida. Y esto está más que interesante. Y esto es algo que tenemos que asumir como hombres, ¿sí? Hoy que se ataca tanto la masculinidad. Hoy que el villano de todas las películas es un hombre maduro de mediana edad. Estamos en el horno. ¿Quiénes somos? Y es interesante porque en el acto mismo de revelarle Jesús a Pedro su propia identidad, lo constituyó como roca. Algo podemos decir, eh,
¿sí? Las dos grandes posturas. ¿Quién es la roca, Pedro o Cristo? No, 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 es todo junto. Es Pedro confesando a Cristo, o la confesión de Pedro respecto de Cristo, o como lo quieras decir, pero no puedes sacar ninguna, ni a Pedro, ni la confesión, ni a Cristo. Entonces, tampoco puedes sacar a ninguno hoy, a vos confesando que Jesús es el Cristo. Esa es la roca. Y la roca en tanto qué, tanto en cuanto a firmeza. Hoy la incertidumbre es total. Hoy los vaivenes es lo más seguro que tenemos. Hoy que todo se derrumba, que nadie sabe para dónde correr, hoy como hombres tenemos que estar más firmes que nunca. Y hay una sola forma, no nos vamos a agarrar del dólar, por favor. Tampoco nos vamos a agarrar de que del gobierno o de nuestra posición política, de ninguna manera. No hay nada más fluctuante que el mundo. Eso ya está. Hay una sola cosa en la cual podemos afirmarnos y generar esa firmeza a las familias que tenemos que administrar, a nuestros hijos, y en algunos casos a sus nietos, a la iglesia. No hay ninguna mujer escuchando, ¿no? ¿No? Ah, entonces no son como los hombres de mi iglesia, ¿no? No hay ninguno. Bueno, los hombres de mi iglesia dicen, bueno, hicimos la reunión y vino la hermana Estela. ¿Cómo? Digo, ¿cómo vino la hermana Estela? Sí, la hermana Estela Artois, dice. Y, pues, y ahí se pudre la momia. Nada, esos son en los asados y demás. Este, eh, el mundo ha tomado, seguro que no hay ninguna mujer, bueno, me están grabando, eso, bueno, no importa, no importa. Pero el mundo ha tomado una especie de, de fisonomía feminista, pero no, a ver, no quiero hablar de ideología, lo que voy es que la cosa se maneja como funciona un poco, ¿sí? Las mujeres. A ver, y esto no es hablar mal, no me malentiendan. Este, eh, mi esposa, yo estoy charlando y tomando unos mates con mi esposa y puedo estar en el cielo hablando de cosas y en 5 minutos puedo pasar al infierno. ¿Sí? No sé, algo que dije o que entendió que dije o un gesto y no sé si a ustedes les pasa o es cosa mía, ¿no? ¿No? Que podés estar, está todo bien y de pronto ¡puf! Explotó todo. Te hacen la vida con te generan una adrenalina, te llevan a vivir ¿sí? Por eso uno se enamora de esas cosas, ¿no? De si, pues, si fuera como por nosotros andaríamos todos en pijama, haciendo lo básico, ¿no? Pero ellas nos ponen en movimiento, nos ponen ahí en tensión constante, no nos distraigamos porque le decís, che, pasame la sal y ya le dijiste que la comida estaba mal hecha, qué sé yo, y se pudrió la momia. El mundo ahora está como que ha adoptado esa mentalidad, que es propia de la mujer y que me parece que está fantástico y nos complementan, ¿sí? Pero hay una bipolaridad terrible, hay un histrionismo en las cosas que se dicen, todo está llevado al límite, todo. Uno prende la noticia y pasa de todo, todas partes, porque pam, pim, y fulano se pelea con Mengano y de pronto somos la mejor república del universo y de pronto somos peores que Corea del Norte y después y vos decís, wow, ¿qué pasó? Hay que, hay que repensarnos y necesitamos ser lo suficientemente firmes como para, no firmes por una cuestión de varones, no, sino esta firmeza espiritual, que no es solamente propio de los hombres, para nada, pero sí tenemos que hacernos cargo y responsables de llevarla adelante, esa firmeza.
Hay una sola cosa que salva. Y no hablamos de 15, hablamos de una. Y no vamos hoy para allá y mañana para acá y de pronto hoy vamos a la izquierda, la otra a la derecha, después vamos para arriba, para abajo. No, no, el camino nuestro es uno, no tres. El mundo necesita afianzar y reconstruirse sobre la roca. Firmeza, definición, claridad. Se habla tanto de que se necesita un país con un proyecto a largo plazo. Eso no se puede hacer si vamos y venimos. ¿Cuánto más una familia? ¿Cuánto más una iglesia? Como hombres creo que en eso podemos aportar muchísimo. Pensarnos y pensarnos desde Cristo y dejar que Él nos gobierne y de esa manera brindar esa seguridad y ser una plataforma, ¿no?, para nuestras familias y brindar una espiritualidad firme, sólida, real, no fluctuante, solo a través de Cristo. Por último, la autoridad, verso 19. Yo te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad, autoridad espiritual. El hombre, si está en una posición peligrosa, nosotros los hombres estamos en una posición peligrosa. Tenemos una autoridad natural. De hecho, como padres somos los que ponemos los límites, los que cuidamos a nuestra familia. Tenemos la autoridad natural. Ahora, si esa autoridad natural no la ejercemos desde Cristo, si no elevamos esa autoridad natural a una autoridad espiritual, vamos a perder. Vamos a atar y desatar cosas en la tierra, pero no va a pasar nada en los cielos. Y se va a degenerar en un autoritarismo. Muchas cosas que muchas veces reclaman con justa razón las mujeres, los niños, el abuso de poder, el abuso de la fuerza, el abuso de esa autoridad natural que Dios nos ha delegado, que en vez de usarla para la construcción, muchos destruyen a sus familias con esa misma autoridad. Todos sabemos que un objeto se puede construir en herramienta o en un arma. Eso es fácil, depende de quién la use y de cómo la use. De esta manera tenemos que pensar cómo rendir esa autoridad natural bajo y ponerla, sujetarla, rendirla bajo la autoridad espiritual que es la de Cristo, para ejercer algo que realmente sea eficaz y que repercuta no solo en la tierra, sino también en los cielos. A lo que voy es que nuestra autoridad puede ser elevada, puede ser tratada, puede ser perfeccionada solamente en Cristo, de modo que cuando demos una directiva, una instrucción a nuestros hijos, un consejo como padres, como esposos, como hermanos mayores o hermanos, esté sujeta y en la misma línea que la de Cristo y sea efectiva. Y no solamente demos consejos, sino también nos pongamos nosotros los hombres como modelos y nos presentemos a nuestras familias, a nuestros hijos,
como modelos a seguir. No, no hay, no hay frase más varonil que la de 1 Corintios 11:1. Si hay una frase macho, es esa: sed imitadores de mí, así también como yo lo soy de Cristo. Lo dijo Pablo con la cruz en el hombro, mientras andaba y guiaba a sus hermanos en la fe. Esa es la frase, esa es la postura más varonil que podemos tomar en este camino de la fe, en este desafío de formar una familia y criar hijos, presentarnos como modelos. Los ídolos, y sí, los ídolos están ahí, pero son estatuas, gente. Pueden tener colores, pero están ahí. No, son mudos. Pueden atar y desatar en la tierra, pero no son eficaces. Pasan y nadie se acuerda el nombre de ese César. Pero todos hoy estamos hablando de aquel que es el Cristo, el que sigue vivo y el que sigue hablando, el que sigue limpiando nuestros pecados y nos sigue defendiendo del poder de Satanás y guiando a la victoria y a la respuesta. Porque de eso habla el 19. ¿Eh? El 19 no solo, no solo consiste todo esto en un hombre victorioso, porque un hombre victorioso no necesitas a Cristo para hacerlo. Cualquier hombre es victorioso, usando su autoridad natural. Cualquiera que se lo proponga lo es. Pero yo no estoy hablando de victoria. No es victoria lo que estoy hablando, ni de lo que habla el verso 19. El verso 19 habla de la respuesta. No es lo mismo victoria que respuesta, ¿eh? Victoria puede ser que el novio conquiste la chica que le gusta. Eso es victoria. Respuesta es que sea feliz con esa chica. Victoria es tener el laburo que uno siempre soñó. Pero respuesta es realizarse mientras uno hace ese trabajo y no podrirse y cansarse y querer tirar todo a la mona. Victoria es comprarse una casa. Respuesta es formar un hogar. Se entiende la diferencia, ¿no? Nosotros, eh, con nuestra autoridad natural, vamos a tener victorias. Eso es nada. Podríamos dar una charla de autoayuda, de cómo superar, administrar el tiempo y demás. No importa la victoria. La victoria está asegurada. Ya está. Lo que importa es la respuesta. Que uno ore, que uno le pida a Dios, que uno dependa de su palabra y las cosas se realicen tanto a nivel visible, físico y tangible, pero también en el orden de lo espiritual. Estar sentado a la mesa y todos callados atragantando la comida, y tenés una mesa, tenés la familia reunida, podés decir que tenés victoria, sacás la foto y listo. Pero respuesta es pasarla bien en esa mesa, es disfrutar, y que tus hijos después vengan y te digan: che, qué lindo que estuvo, ¿eh? El domingo, qué lindo, qué bien que la pasé, cómo nos reímos, cómo lo disfrutamos. Eso es respuesta. Entonces ordenó a los discípulos, el verso 20, que a nadie dijeran que él era el Cristo. ¿Qué está diciendo? No, ¿sabés lo que pasa? Que no era la hora de Jesús. Y de hecho, Marcos, Mateo, especialmente Marcos, los sinópticos, manejan esto de Jesús, que Jesús era como la levadura en la masa, ¿viste? Como dice Mateo en el capítulo 13, creo que verso 33, en silencio, sin andar gritando, sin andar imponiéndose. Claro, si tenemos el ejemplo, tenemos la respuesta, sabemos quiénes somos, estamos bien afirmados, sabemos hacia dónde vamos, qué queremos. No necesitamos hacer mucho alboroto.
Uno como hombre, como padre de familia, como esposo, puede tener muchos defectos. No te hagas ningún problema, eso se encargará tu esposa y tus hijos de remarcártelo. Sí, puede que no sepa cocinar, que no sepa levantar una pared, que seas un desastre para expresar tus sentimientos, que le erres a la fecha de los cumpleaños, que te olvides el aniversario, todo eso puede pasar. Solo hay algo que no puede fallar jamás. Saber hacia dónde vas y cómo llegar. ¿Se entiende? Saber que proyectarte, mirar por encima de las cosas y entender cuál es tu meta y qué es lo que el Señor en su gobierno pone por delante y cómo guiar a tu familia a eso, cómo guiar a otros a eso. Yo le hablo a los padres, obvio, a los abuelos, a los que están en una posición de ejerciendo esa autoridad natural. Y si hay, no sé, por ahí hay adolescentes, hay jóvenes, bueno, esto es lo que les espera y espero que puedan aprender de cada uno de nosotros. Jesús es el Cristo, es el mensaje. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos guía, el que nos enseña hacia dónde vamos y cómo llegar. Si lo tenemos a Él por el Cristo, entonces podemos entendernos como hombres fieles, firmes, capaces de ejercer esa autoridad, ¿no? Natural y espiritual. Yo espero y oro por cada uno de ustedes, no los conozco, este, pero estoy confiado de que Dios está obrando de esta manera y los está guiando a todos, ¿no? Bueno, no sé cómo sigue esta reunión. En términos comunes, por ahí estaríamos, no sé, pati, asado, no sé, qué es lo que hacen, qué es lo que acostumbran a hacer. Pero bueno, no sé cómo sigue a nivel virtual esto. Normalmente, si estábamos en la iglesia, seguro que comíamos. Ah, está bien, Ahora llamaban no, a la ¿no? hermana Estela también. Pero no, era de hombre nomás. Ah, bueno. Pero por ahí terminamos preguntando si alguien quiere agregar algo, no agregar, sino Ah, qué es lo que le buenísimo. llegó, ¿no? Eh, si alguien quiere agregar algo de lo que le llegó, lo puede hacer, ¿no? Realmente, a mí lo que me